Bienvenida, hermano. San Mateo 16, 31. ¿Y por qué? 16, 31. ¿Y por qué resucitó Jesucristo? Ese es el tema de ahora. ¿Por qué? Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Permítame. ¿Verdad? 21, hermano. Un número más, un número menos. 21. ¿Lo tenemos? Amén. Pues vamos a leer así. Cuando todos me digan muy fuerte amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué dice? Y resucitar, dígalo todo, y resucitar al tercer día. Incline tu rostro. Amado Señor, te amamos y te bendecimos, a ti sea la honra, a ti sea la gloria. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar una vez más. Señor Jesús, te pedimos una bendición muy grande, así como esta lluvia que en este momento nos estás dando, que lleguen esas bendiciones a nuestra vida. Te pedimos, Padre, que quites cualquier obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos pueda impedir, Señor, el conocer y el aprender de ti. Padre, me despojo, Señor, de todo aquello que me espera delante de ti. Te pido que tú me utilices, que tomes el control de mis pensamientos, de mis acciones, Padre. A ti sea la honra y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede usted tomar asiento. ¿Sabe usted la importancia de la resurrección de Jesucristo? ¿La sabe, hermano? ¿Sabe usted qué tan importante fue o es? Mire, hemos escuchado, hemos aprendido, hemos leído acerca de ese plan maravilloso que Dios tiene, que ha tenido, que tuvo, y fue dejar su trono de gloria, venir a encarnarse en forma de hombre por usted y por mí. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo unas palabras y dijo, consumado es. Consumado es. Le estaba diciendo al Padre, Padre, terminé la obra humana. Padre, por lo que yo venía, lo he cumplido. Pero fue una primer parte, hermano. Esa obra de Jesús en la cruz, la que Él mostró. Sí era morir. Un acto de amor, de misericordia, porque nosotros no nos merecíamos tanto amor. Amén. Pero faltaba otra parte. Faltaba el complemento de ese amor y fue la resurrección. ¿Qué es resucitar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar? Volver a la vida. Y Jesús hizo muchos milagros y uno de ellos fue la resurrección. Llega Jairo y le dice, mi hija ha muerto. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Le dijo que dormía, que su hija no había muerto. Y fue y le dijo
levántate. ¿Qué hizo Jesús en ese momento con esa niña? Ajá. Volvió a la vida. Otro ejemplo de la resurrección, o de resurrección, fue con Lázaro. Cuando Jesús llega, ¿qué le dijo a la hermana? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque lleva ¿cuántos días? Uno dice 3, otro 4. Lleva 4 días de muerte. O sea que le dijo, Lázaro está. Pero ¿qué hizo Jesús? Y fue hasta la tumba y le dijo, Lázaro, ven. Entonces, ¿qué hizo ahí Jesús? Volverlo a la vida, en un acto de resurrección. Y Jesús hizo este milagro. Los discípulos hicieron uno que otro. Volvieron a la vida a personas. Y hoy en día vemos muchas religiones, ¿sí o no? Sí. Y muchos líderes ya no están más con los seguidores. Han dejado sus enseñanzas. Han dejado aquello que ellos quisieron darle a su gente, pero han muerto. ¿Y su cuerpo está dónde? En la tumba. ¿Cuál entonces es la diferencia entre ellos y nosotros los cristianos? ¿Cuál es? La diferencia es que nuestro líder espiritual, nuestro guía, nuestro salvador, nuestro redentor vive. Porque Él no está en esa tumba y esa tumba está vacía. Ahora, pero ¿por qué Jesús tenía que resucitar? Sí murió, dio la vida por usted y por mí. Le dije parte del amor que Él tenía, que Él tuvo, que Él tiene. Pero tenía que resucitar. Entonces vamos a ver el primer por qué. Váyase a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. Muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué sucede esto? Y nos pasa como nuestros hijos, mami, ¿y por qué? Papá, ¿y por qué? Y muchas veces no tenemos nosotros una respuesta adecuada. Ahora, primer por qué Jesús tenía que resucitar. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4, le dije. Primer por qué es porque se tenía que cumplir lo que las Escrituras dicen. Bien, desde el 3, para que tengamos una mejor comprensión, y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿por quién? Por nuestros pecados. Conforme a qué, a las Escrituras. Y dice, y que fue sepultado y resucitó, ¿qué dice? Al tercer día. Entonces, el por qué primero es porque se tenía que cumplir lo que la palabra dice. Cada una de las promesas que Dios tiene, mi hermano, para su vida, para mi vida, muchas quizás ya se cumplieron. Quizás estemos en el proceso. Quizás digamos, Dios me ha prometido esto. Se van a cumplir. Y muchas quizás digamos, pues, yo no sé cuándo, pero lo que la palabra dice, que Dios es fiel y verdadero, hermano, así es. Entonces, el deseo de Dios es que todos lleguemos
Ahora, ¿por qué se tiene que cumplir la Escritura? Porque esto, mi hermano, ya estaba dicho. Ya estaba dicho, y en el Antiguo Testamento lo vamos a ver. Vamos a poner una separación y quiero que se vaya a Isaías, capítulo 53. Vamos a ver varios versículos, así que Isaías, capítulo 53. ¿Por qué Jesús tuvo que resucitar? Uno, porque se tenía que cumplir las Escrituras. 53. Versículo 10. Y acá está. Y dice, 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo. Lea lo que bonito. ¿Qué dice? Mi siervo justo. ¿A quiénes? A usted, a Manuel, a Jesús, a Diana, Georgina, Milagro, Mercedes, Paquita y todos. Por mucho. Y llevará las iniquidades que dicen de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado ¿de quién? De muchos, y orado por los transgresores. Entonces, hermano, la palabra se tenía que cumplir. ¿Sí o no? No lo dicen. ¿Qué pasa ahí si Cristo no hubiera resucitado? Y esa es la base, hermano, de nuestra fe cristiana. Cristo vino, se encarnó, murió, resucitó al tercer día, volvió al cielo, pero tenemos la esperanza que vendrá por nosotros. ¿Lo creemos, hermano? Mire, anote estos versículos. Cuando alguien le diga, pero ¿y quién ha vuelto de la muerte? Cristo. Lo dice la palabra, hermano. Pero si usted lo duda, está bien difícil. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, Pablo dice que en vano es nuestra predicación si no hubiese resucitado Cristo. Y en esos tiempos, hermano, en los tiempos bíblicos de Jesús, no creían en la resurrección muchos de los muertos. Y los judíos dijeron al Imperio Romano, murió aquel que decía que era hijo de Dios, y fueron y le pidieron al emperador que pusiera guardias a cuidar la tumba, porque según ellos se lo iban a robar del pueblo. Y ¿dónde estaba el cuerpo si se lo hubieran robado? Mire, tantas teorías que salieron. Hermano, los testigos que vieron a Jesús resucitar. El sepulcro tenía 2 piedras. No las podían mover con unos pocos hombres.
Aparte estaba sellada y el sello tenía el anillo del emperador. Y eso significaba que no lo podían romper. Porque si lo rompían, ¿qué pasaba? Era la muerte, hermano. No dé lugar a que si alguien llega y le dice cosas y no van conforme a lo que dice la Biblia, hermano, no es así. Jesucristo es Dios, era Dios y sigue siendo Dios. Amén. Jesucristo venció la muerte, hermano. No está más en una tumba y esa tumba está vacía. Ahora, ¿por qué le dije tenía que resucitar Jesucristo? Uno, porque se tenía que cumplir lo que la palabra decía. Iba a sufrir por usted y por mí. Y decía el versículo 31 que era necesario. Pero segundo, ¿por qué? Váyase a Mateo, donde venimos, donde iniciamos. Mateo 16, 21. Segundo, ¿por qué? Es porque Jesús estaba confirmando sus palabras. Es el segundo por qué. 16, 21. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, imagínense, le era necesario a él sufrir por nosotros. ¿A cuántos nos gusta sufrir? ¿Verdad que no? Y si alguien me dice, a mí está enfermo, porque no nos gusta. Pero dice el versículo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser, ¿qué dice ahí? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Le era necesario, a pesar que los judíos, algunos, no le aceptaron, a pesar, hermano, que los sacerdotes no le reconocían como su Dios, a pesar que los escribas, porque acá lo dice, no lo aceptaban como un hijo de Dios, se está blasfemando. Pero él debía afirmar y confirmar sus palabras. Siguiente, ¿por qué? Quiero que se vaya a Efesios, capítulo 1. Uno, le dije, ¿por qué era necesario? Porque se tenía que cumplir las escrituras, lo que la palabra está escrita. Segundo, le dije, porque tenía que confirmar sus propias palabras. Y tercero, hermano, tenía que manifestar el poder de Dios. Efesios 1, 18. Váyase a Gálatas y a la par está Efesios 1, 18. Y dice así, primero vamos a leer el 18, ya le digo cuál leemos después. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo tenemos, ¿verdad? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Le dije, el tercer porqué es para manifestar el poder de Dios. Mire, yo puedo decirle a usted, y hoy más o menos estábamos hablando con una persona y me decía, yo le estoy pidiendo algo a Dios.
y yo le estoy pidiendo de que fulanito me haga un préstamo. Yo lo vi algo raro. Hermano, dice la palabra de que no tenemos las cosas porque pedimos mal. No, le estoy diciendo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque Él lo puede todo, que fulanito me haga el préstamo. Ahora pregunto acá, ¿estaba pidiendo bien el hermano? ¿Aquí? ¿Sí o no? No. ¿Y por allá? ¿Está pidiendo bien el hermano? ¿Sí o no? Dudando. Dios no va a querer, hermano, que usted se vaya a enjaranar. Ese no es el plan de Dios. Dice la palabra, ustedes no tienen porque piden mal. ¿Qué tal si yo le digo, Señor, provéeme esto? Y me decía él, pero es que estaba neciamente, es cuando usted le está diciendo algo a alguien y que no, y uno dice, bueno, que no. Yo no puede ser más. Yo no puedo hacerle cambiar. Pero mire lo que dice la palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y le dije que el tercer porqué de la resurrección es manifestar el poder de Dios. Y un día, mi hijo puso su caja en el sol, venga a ver, me dijo, y ya hace tiempo. Y puso una lupa. ¿Alguien ha visto el efecto del sol a través de esa lupa? ¿Sí? A mí me sorprendió, de verdad, yo lo ignoro. Y puso la lupa, y el sol estaba fuerte. Y a través de esa lupa, los rayos del sol le hicieron un orificio a la caja. Y ¿por qué yo recordé esta ilustración? Porque eso hace Dios en el corazón del ser humano. Yo no lo puedo cambiar a usted. Yo le puedo decir la verdad es que están acá. Pero el único que va a cambiar, el único que le va a abrir esos ojos espirituales, es Dios en su palabra. Vea el versículo 17, hoy lo vamos a ver. Y dice, el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, que dice, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. ¿De quién, hermano? ¿Cuándo usted va a aprender del Señor? ¿Cuándo usted va a poder discernir algo? Es cuando usted lo busque a Él. Y lo busque, hermano, y yo lo busque, no de una manera mecánica, no, sino con un corazón sincero a Él. Entonces viene Dios y dice, hijo, ven, lo que otros no pueden ver, yo te lo voy a mostrar a ti. Le dije, yo no le puedo a usted hacer mayor efecto en su corazón, pero Dios sí, hermano. Dios sí. Pero ¿cuándo sucede esto? Solamente cuando usted le cree. Solamente cuando usted le busca. Solamente cuando usted se interese por las cosas del Señor. ¿Se ha fijado que cuando a uno le gusta algo, le pone mayor atención? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted está viendo noticias, está cocinando esto y esto, tantos muertos, ¿cuántos dijeron? ¿Qué le puso atención? ¿Le interesó esa noticia? Entonces cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, abrimos la palabra de Dios, leemos, nos vamos a casa, transmitimos lo que hemos aprendido, ponemos en práctica lo que hemos leído, Dios empieza a fluir la sabiduría en usted. Pero solamente ahí. Ahora, dice la palabra en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahí lo vamos a dejar. Ahora,
¿Cuál es su esperanza? Quizás no me lo diga, solo piensa. ¿Cuál es su esperanza? Hermana o hermano, ¿dónde está su confianza? En el banco que le van a hacer ese préstamo y usted no sabe cuántos intereses usted va a pagar. ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? Dice el versículo: ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿En qué dice? En los santos. ¿Quiénes somos los santos? Y usted me va a decir con mucha, no sé, justificados pues por la fe. Y la palabra santo es que usted ha sido apartado, hermano. ¿De dónde? Del mundo. Ahora, ¿cuál es su herencia entonces? ¿Sabe cuál es nuestra herencia? Que un día veremos a Cristo cara a cara. ¿Ve? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y ese es el por qué Jesús tuvo que resucitar. Cuarto por qué de la resurrección. Y quiero que se vaya a Lucas, capítulo 24, versículo 33. Lucas 24, 33. Cuarto por qué es porque se tenía que anunciar un mensaje, hermano. Vamos a ver cuál es el mensaje. 24:33 y dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ve el mensaje, léalo por favor con voz fuerte: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Quiero preguntarle algo bien práctico. ¿Cuántos han tenido agua en esos días? O se deja ir el agua o se le quitaron el agua. Levanten la manita. Se han preguntado unos a otros. Por lo menos a mí me preguntaron ahora. Y allá en su casa había agua. Y yo dije, sí. Y uno llega, hermana Leti, está cayendo agua. ¿Sí o no? Y el vecino dice, la hermana Leti quizás no pagó el recibo. Mentira, hermano, gracias. Quizás no hay agua. Y agarremos agua. Y uno empieza a llenar pichingas y todo. Pichingas, depósito, ¿verdad? Ajá, dice mi hermano. Y el agua no se nos va. Y uno dice, por gusto, llena este botellero de agua. Pero uno está diciendo, llene la pila porque no va a caer agua, dice. Se está trasladando, ¿el qué? Un mensaje. Entonces, ¿por qué tenía que resucitar Jesucristo? El cuarto por qué es porque el mensaje tenía que ser trasladado a las demás personas, que Simón Pedro lo había visto. Y dice el versículo acá, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón, y él no miente. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Le dije, cuarto por qué tenía que resucitar era para que la fe creciera en las personas que habían escuchado su predicación.
Se apareció Jesús a las mujeres, se apareció a sus discípulos, se apareció, hermano, a más de 500 personas en el monte. Se apareció, después de la resurrección, a 2 personas camino a Emaús. Jesucristo había vencido la muerte, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. Aquel que llevó los pecados por toda la humanidad, hermano. Aquel que dijo, voy a morir por ti. Aquel que dijo, no sé por lo que estás pasando, pero yo he venido a tu vida. Aquel que está y que dijo en su momento, yo voy a ir porque tú vales la pena. Aquel Jesús resucitó y hoy vive para siempre, hermano. Pero ¿sabe qué? Es cuestión de fe. Es cuestión de creer o no. Y dice el versículo, y levantándose, el 34, ha resucitado el Señor verdaderamente. Hermano, porque es necesario predicar estos temas, porque muchas veces dudamos. Y mira, ¿qué saber de la resurrección? Yo no sé. A saber. Es necesario aprender. Y aún los discípulos no lo esperaban. ¿Y sabe por qué no lo esperaban? Porque las mujeres habían llegado con especies aromáticas. Los enemigos de Jesús dijeron, bueno, se robaron el cuerpo, dicen que no están, se lo robaron. Los guardias se durmieron. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Usted cree que Jesús resucitó al tercer día? Amén, con seguridad. Amén. Vuelva a leer el versículo 34. Y decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. Hermano, el mensaje de la resurrección, de la salvación, de la vida eterna, es necesario que usted y yo lo transmitamos. Es necesario ser esos voceros que Dios quiere. Así como nosotros preguntamos por cosas diarias, pues es lo mismo que usted puede compartirle a alguien. ¿Sabes que Cristo te ama? Te está esperando. Y la persona dice, a mí nunca nadie me ha amado. Quinto porqué de la resurrección. Y quiero que se vaya al libro de Hechos. Hechos capítulo 13. ¿Se les ha quedado, aunque sea un porqué de la resurrección, hermano? ¿O se les ha quedado todo? ¿Amén? Quinto porqué. Y está en Hechos capítulo 13. Hechos 13, 37. Y dice así. Mas aquel a quien Dios levantó, 13:37, ¿verdad? ¿Sí? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el ¿qué? Perdón de pecado. Siguiente versículo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que dice, todo aquel que cree. Hermano, esa es la esperanza suya y esa es la mía, hermano. Mire, nosotros escuchamos, no, es que, fíjate que ya ha muerto. Ojalá Dios lo saque de ese lugar.
No hay ofrenda humana que pueda salvar a una persona. Y hemos visto las ofrendas, en otros estudios hemos visto acerca de las ofrendas en el tiempo de la ley. Y la persona venía y traía su ofrenda una vez al año para perdón de pecados. Pero el versículo dice, más aquel, ¿quién? Jesucristo. Él se entregó como esa ofrenda viva por cada uno de nosotros. Y en su resurrección, hermano, entonces nos dio vida. Porque así como Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. Entonces, el siguiente por qué es porque Dios trae una bendición prometida. Y quiero que se vaya a Gálatas. Usted estaba en Efesios, pues a la par de Efesios está Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 14, y aquí está el siguiente ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él trae bendición prometida. 3:14, y dice así, para que en Cristo Jesús, la bendición de ¿quién? La bendición de ¿quién? De Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa promesa? Jesús le dijo, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí estamos usted y yo. ¿Por qué tenía que resucitar? Por usted y por mí, por nosotros. Siguiente, para que nos alcance el tiempo, quiero que se vaya a Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante, otra carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Siguiente por qué, sexto por qué, es que tengamos el consuelo, la esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Yo quiero que aquí usted ponga mucha atención, porque aquí hay dos actos, 4:13 al 18, dos eventos. Yo quiero que lo tenga todos tengamos. 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Rapidito lo vamos a leer, porque es necesario. Siguiente, ¿por qué? Porque tenemos que tener consuelo. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ponga mucha atención, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? En las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Acá en esta base bíblica hay dos eventos, le dije. Y es necesario que se ponga mucha atención. Primero, habla de
una resurrección. ¿Amén? Amén. Vale. La primera resurrección pasa en 3 etapas. La primera es las primicias de la resurrección. ¿Quién resucitó y está vivo? Perfecto. Él es las primicias, lo primero. Cuando el versículo dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó primero, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Pero en el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la segunda etapa de la primera resurrección. Los muertos en Cristo, aquellos que creyeron en Él, aquellos que le aceptaron como su Salvador, aquellos que abrieron ese corazón para Él y murieron. Cuando Cristo venga en el aire, ellos van a ¿qué? A resucitar primero. La tercera etapa de la primera resurrección, esto se va a dar hasta que Cristo venga con su iglesia. Acá menciona que viene por su iglesia, porque dice la palabra, y los que hayamos quedado, seremos, que dice, arrebatados. Acá le dije, hay 2 acontecimientos. Uno es, resucitan los muertos en Cristo, y 2, usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados. Lo dice la palabra. Ahora, ¿cuándo van a resucitar entonces? Los que creyeron desde Adán, que solamente fue por fe. Cuando Cristo venga y vengamos con Él. Entonces, en la segunda venida, porque cuando Cristo venga en el aire, no es la primera venida, sino que es la primera resurrección. Y es el arrebatamiento de su iglesia. No nos confundamos. La segunda venida es Cristo con su iglesia. Entonces viene, se cierra la resurrección primera y resucitan los de Adán y todos los del Antiguo Testamento. ¿Tenemos claro eso? Amén. Entonces, hermana, ¿esa es la segunda resurrección? No. Ya, le dije, es la primera en 3 etapas. ¿Sí entendemos esa parte? Yo sé que sí. La segunda resurrección, ¿cuándo es? Es para aquellos que no tuvieron ni tienen esperanza ya. Se murió, no hizo nada con Cristo, que viene el juzgar. Entonces, van a ser resucitados, pero para condenación. Entonces, tenemos que tener esa parte. Acá lo dice, hermano. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, oiga, juntamente con ellos, con los que resucitan, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesús no pone el pie en la tierra en este momento. Creo que se quedó así. No pone el pie en la tierra, es en el aire. Hermana, a mí me gusta leer, pero no entiendo. Lea y vuelva a leer. Y así como le puse la ilustración de la lupa, que a través de ese pequeño vidrio hizo el orificio en la caja, así es Dios en nuestros corazones. Pero solamente cuando nos dedicamos, Señor, pues yo quiero entender.
Y dice Santiago 1:5, y si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios. Entonces cuando usted viene y le dice, Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero saber qué propósito hay, yo quiero conocer, Dios me empieza a decir entonces. Pero solamente si nosotros nos disponemos a Él. Versículo 17. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, dice, con el Señor. El versículo 18. Por tanto, diga por tanto, hermano, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es su esperanza? ¿Dónde radica su seguridad? Es verdad que nos afligimos, es verdad que pasamos tribulaciones, es verdad que quedamos sin empleo y cómo hacemos, es verdad, ¿ven? Pero tenemos una esperanza. No pierda la fe. En este mundo, hermano, estamos de paso, nada más. Porque la palabra dice, alentaos unos a otros. Y la parte final del 17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. Esa debe de ser nuestra esperanza siempre y en todo momento. Probablemente, hermano, el incrédulo le va a decir, ay, te lavaron la cabeza. Hermano, la palabra está acá. Le dije, es cuestión de fe. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Y cuándo estaremos con el Señor? Amén. Que el Señor me le bendiga. Amén. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, porque tú resucitaste y lo hiciste, Señor, para mostrarnos ese poder. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por enseñarnos a ser una vez más, a estar escuchando tu palabra, a creerte a ti, Señor. Padeciste porque era necesario rescatar este mundo perdido. Gracias, Señor Jesús, y esa es nuestra esperanza. Tú diste la vida por mí, tú resucitaste por mí, tú vendrás por mí. Si usted, amigo, ha estado en este lugar o está en internet, ha escuchado el mensaje de salvación, esta resurrección que alguien hizo, fue Jesucristo por usted. Él quiere darle vida. Y hoy Él le dice, te estoy esperando. Pase lo que has pasado, haya lo que hayas hecho, yo te quiero conmigo. Jesús quiere darle un regalo precioso y es estar con Él. La palabra lo dice. ¿Acepta usted este regalo en su corazón? Solo créanle a Él. Esta predicadora solamente le está transmitiendo un mensaje que desde hace mucho tiempo está escrito para usted. Alguien lo escribió con su sangre, lo firmó y quiere darle esa vida eterna. Si usted quiere este regalo precioso, Él está diciendo, hijo, hija, tú vales. Abra ese corazón para Él y dígale, y si usted quiere hacerlo, hágalo con fe. No sé en qué lugar usted esté, pero Dios ha visto su angustia, ha visto su dolor y Él quiere darle esa paz en su corazón. Si usted quiere aceptarle como su Salvador, repita esta oración y dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste